agradecidas por vuestra estancia aquí y vuestra presencia. Vamos a empezar cuanto antes porque el tema tiene mucho que hablar. Aquí hay tres mujeres que podrían llenar el espacio de muchas horas sobre el tema. Y vamos primero a presentar a las invitadas. A última hora se nos estropeó el pendrive y no podía hacer la copia. Al final arreglé. Bueno, tenemos a Maite Gabaldón Ferreres. La conocí cuando se presentó el libro. Se trata del Movimiento Democrático de Mujeres de la lucha contra Franco al feminismo. Acudí a la librería y me sorprendió muchísimo porque estaba el autor, estaba Maite y estaban muchas compañeras de MDM, muchas compañeras de Antígona y realmente me impresionó el tema. Y quería comentar de que yo tengo relación con el tema, con MDM, por los dos lados. Uno porque mi madre militó en MDM y me transmitió, las inquietudes a través de su militancia en MDM. Yo entonces era muy joven, iba a la universidad y militaba en otro espacio, siempre militando, pero siempre en diferentes espacios, pero no en el espacio de mujeres. Y también cuando en el año 90, estando ya militando varios años en el PC y luego fue Izquierda Unida, mi relación con MDM fue diferente. Las compañeras mías de Valencia que estaban conmigo en la Asociación Aurora eran ex-militantes de MDM. De ellas aprendí feminismo. Quiero simplemente resaltar este tema porque la consideración del movimiento democrático de mujeres se consideraba casi como de amas de casa. Y creí que era un punto importante de la historia nuestra, de España y del país valenciano, que se tenía que aclarar. Y se tenía que hablar realmente de lo que pasó del año 60, 70, 80, qué es lo que pasó, en qué consistía el movimiento democrático de mujeres, hasta dónde han alcanzado la meta que realmente llegó a la transición, llegar a las elecciones, y era un fortísimo movimiento. Vuelvo con Maite. Maite dice que tengo 38 años, nacida en Alicante y criada en Valencia, descendiente de manchegas y valencianas fuertes y activistas. Mi patria es Patraes, Valencia, y tras muchas vueltas de la vida, ahora en San Isidro, al lado de Patraes. Vida Blumenau. Licenciada en Ciencias Políticas y de Administración en 2004 por la UMH. Pertenezco a la primera generación de politólogos valencianos, pero si eres de izquierdas y tu padrino de promoción es Camps, las becas de investigación acaban. Tu campo de investigación es el mercado laboral más precario. Toda una aventura personal y sindical. Fue afiliada a comisiones obreras más de una década. Desde 2009 hasta hoy, o hasta que mi jefe encuentre la forma de tirarme, gestora de emergencias de 112 Comunidad Valenciana, donde he sido presidenta del comité de empresa y donde seguimos una lucha incesante para mejorar el servicio y las condiciones de sus trabajadoras. Militando en Esquerra Unida País Valenciano en el PSPV desde los 16 años con distintas responsabilidades,
secretaria de Organización, Memoria Histórica, Antiglobalización, y mi última responsabilidad fue como responsable de mujer. Hoy militante de base. Milito en el MDM desde su refundación y he llegado a presidenta honorífica con 38 años. Porque mis compañeras, además de muy feministas, son muy graciosas y, por supuesto, porque es un honor militar en una organización que forma parte de la historia del feminismo del Estado español. Voy a presentar a Rosalía y luego ya hablamos todas una de otras voces. Rosalía Sender-Beguet, aunque no va segunda, pero está segunda en la mesa. Nace en Albalate de Cinca, Huesca, en 1933. Hija de republicanos, se exilió junto con su familia a Francia en febrero de 1939. Estudió ciencias empresariales en París y a los 16 ingresó en Juventudes Socialistas Unificadas y posteriormente en el PC. 28 años después regresaría definitivamente a España. En 1967 vuelve a España y fija su residencia en Valencia, donde continuó su militancia antifranquista, siempre ligada al PC, a la lucha contra la dictadura y a la reivindicación de los derechos de las mujeres. Participó activamente en la creación del Movimiento Democrático de Dones del País Valencià y en las luchas feministas desde 1969 hasta 1981, siendo miembro del Comité Central Ejecutivo del Partido Comunista del País Valenciano desde 1976 hasta su dimisión en el año 1982. Es autora de Nos quitaron la miel, memorias de una luchadora antifranquista, editado en 2004, y Luchando por la liberación de la mujer, Valencia, 1969-1981, publicado en 2006. En el año 2011 dona su documentación personal al Archivo Histórico del PC, donde se pueden consultar sus fondos. Y Pilar Dassí, también una parte que la conocéis, que es socia de honor de hace años de Dones de Chivil en Acción y ha venido aquí en muchas ocasiones a darnos charlas, conferencias. Es psicóloga clínica, psicoanalista, con una amplia experiencia profesional, docente y en investigación. Sus campos de interés son fundamentalmente la lógica penitenciaria, la problemática de las mujeres y los niños, tanto en periodos de paz como en las guerras, la memoria histórica, la salud mental en la tercera edad, la influencia en el sujeto de las lógicas sociopolíticas. Estas cuestiones las aborda desde el discurso psicoanalítico, antes vinculada a la escuela del campo freudiano y desde 1998 a la escuela de los foros de psicoanálisis del campo lacaniano. Ha realizado numerosas comunicaciones de psicoanálisis en congresos nacionales e internacionales, en jornadas y en el Colegio de Clínica Psicoanalítica de Valencia, y ha publicado fundamentalmente en revistas de psicoanálisis de ámbito internacional. También tiene un diálogo constante en el tiempo con el movimiento feminista. Perteneció al PC en la clandestinidad y en la transición, en el MDM, en la Asociación de Mujeres Universitarias y en la Asociación de Mujeres Separadas Divorciadas del País Valencià. El 15M conmocionó su posición política al punto de aceptar formar parte del primer Consejo Ciudadano Autonómico de Podemos como responsable de área de cultura y se presentó a las elecciones de 2015 para el Senado. Desarrolló su actividad profesional, docente, investigadora y divulgativa en Valencia, vinculada a la Facultad de Psicología y al Colegio de Clínica Psicoanalítica y Foro Lacaniano de Valencia, desde hace más de 40 años.
ahora, si quieres, Maite, te paso la palabra. Yo he presentado algunas veces el libro con el autor y otras veces sin el autor. Llega un momento en que el libro es muy nuestro desde el punto de vista como movimiento democrático de mujeres. Nosotros formamos parte de la Asociación de Movimiento Democrático de Dones, que realmente es una refundación y lo explica en el libro y os lo voy a explicar, del antiguo Movimiento Democrático de Mujeres. El Movimiento Democrático de Mujeres, cuando nace, nunca aspira a que su finalidad sea... Aquí es como ir a Inglaterra. No algo más así. ¿Qué mejor? Una forma de explicarnos que somos una especie de refundación del Movimiento Democrático de Mujeres, aunque el movimiento democrático de mujeres nunca llegó a formalizarse como asociación. El libro, que se titula El Movimiento Democrático de Mujeres, de la lucha contra Franco al feminismo, lo ha escrito un compañero, Francisco Arriero Herrán. El conocer al autor ha sido importante porque la primera vez que nos enfrentamos al libro, que lo leímos, el hecho de que lo escribiera un hombre ya chocaba. Es cierto que creo que para escribir este libro había que tener una sensibilidad especial y sobre todo ser una persona que formaba parte, como forma el autor, del Centro de Información e Información Feminista. Es decir, tener en cuenta cuál es la documentación que hay que utilizar. Y la verdad es que del libro, a mí hay muchos libros que no son rigurosos y me gustan, porque me parece que la investigación o las conclusiones se manejan muy bien, pero lo bueno de este libro es que el autor lo que hace es un estudio riguroso, documentado y muy claro. No plasma sus prejuicios respecto a lo que pensaba que iba a poder ser la investigación, y luego tampoco tiene unas conclusiones dirigidas, lo que significa que al leer el libro una puede coger y saber exactamente cómo se ha desarrollado el movimiento democrático de mujeres, desde su gestación, desde cómo empieza a gestarse este movimiento, al nacimiento del movimiento y su evolución. En todo momento, nosotras, cuando leímos el libro y conocimos del movimiento democrático de mujeres, nos hemos sentido muy próximas al libro, porque podemos constatar algo que es real, por lo menos en nuestra organización, y creo que a lo mejor os podéis sentir identificadas en otras organizaciones de mujeres. Y es el hecho de que si una persona no es capaz de conocer de dónde viene, va a cometer los mismos errores. Entonces, el conocer la historia del movimiento democrático de mujeres es conocer la historia de tu propio movimiento, en nuestro caso, pero de cómo surge un movimiento que es el principio del feminismo en España, que forma parte de ese principio dentro del feminismo de todo el Estado español. Cómo pasan por una serie de transiciones propias, además de vivir la transición española, que son muy parecidas por donde hemos pasado nosotras como organización, y muchas asociaciones feministas pasan exactamente por las mismas situaciones. En el caso del movimiento democrático de mujeres, además, es súper compleja la doble militancia que se tiene. La militancia dentro del partido, porque la mayoría formaban parte del partido, eran militantes del Partido Comunista, y la militancia dentro del movimiento feminista, que fue muy complicado. Y que, claro, de eso Rosalía lo va a explicar perfectamente. Las claves que da el libro, que son 5 capítulos que hablan especialmente
de cómo surge, porque el movimiento surge realmente de todo el movimiento que se tiene respecto a los movimientos de proamnistía, de los presos, etcétera, y cómo se va desarrollando esas campañas de solidaridad. Realmente el movimiento nace en 1965. Las mujeres del partido, impulsadas, es verdad que se empiezan a reunir y empiezan a reunirse entre ellas, y esto crea una situación totalmente diferente a la que habían vivido anteriormente. Es decir, estamos hablando de mujeres que estaban en la misma organización, que se conocían, pero que empiezan a construir algo diferente cuando son solamente ellas las que se reúnen y se juntan para crear otra cosa. De hecho, son pioneras, incluso dentro del propio partido, y en mostrar cosas como su propio nombre, movimiento, es decir, no estaban sujetas a ninguna jerarquía de ningún partido, ni dentro de ningún partido, ni siquiera como asociación, porque vivían momentos complicados. Movimiento democrático, yo quisiera contextualizar que es un momento donde el PC todavía no ha asumido las pautas que asumiría en el Congreso del 75, sino que todavía, y que incluso había partidos que se hacían escisiones del PC poniendo en sus siglas cosas como revolucionario, comunista. El hecho de que estas mujeres dijeran movimiento democrático y lo más controvertido incluso que ser movimiento y que ser democrático, mujeres. ¿Eso qué significaba? Que eran mujeres. Las participantes eran mujeres y única y exclusivamente mujeres. Esto que ahora nos parece más o menos controvertido, que tampoco lo es. Desde muchas organizaciones volver a retomar el movimiento democrático de mujeres es volver a retomar antiguos debates que parecían cerrados. Pero esto es realmente muy controvertido en ese momento. El movimiento democrático de mujeres, además, es especialmente fuerte y nace realmente en Madrid especialmente, pero y eso también lo explicará muy bien Rosalía, porque también el autor lo dice. Cuando comienza a investigar, los parecía realmente la documentación, aunque está toda, recogerla, recabar, es difícil. La mayoría de los documentos que hay en el Centro de Información Feminista son documentos orales. Realmente no sabemos hasta qué punto hay un montón de cosas que, además el autor cuando dice que no tiene esa documentación, que son solamente documentos orales y que no puede acceder a una documentación escrita, es verdad, es que no hay documentación escrita al respecto. También son momentos en los que se hacen reuniones del partido y esas reuniones la gente se registra en las actas con seudónimos del tipo María, Juan y tal, sin apellidos, y luego es difícil identificar. La documentación básica más consistente que hay es la documentación oral, pero es la documentación de quien sí ha guardado actas de todo, cartas, todo, que es Rosalía. Realmente este libro su columna vertebral, sus principales vértebras son la documentación de Rosalía, que además no es documentación oral, que también, pero que es documentación escrita y guardada y constatada. Y realmente nuestro agradecimiento es tremendo. Yo muchas veces cuando he discutido de este tema lo he tenido muy fácil. Ahí está la documentación y ya no es tu palabra contra la mía. O sea, ahí hay una documentación que está ahí, ese acta se guardó y ese acta se recogió y está ahí. Bueno, hablando un poco de cómo se desarrolla el libro, me parece importante también el hecho de cómo, efectivamente, que decía Carmen, es que parecía en algún momento que podía ser unas asociaciones solamente de amas de casa y tal. Esto ni mucho menos fue así. Sí que hubo lo que se llamaba entrismo dentro de asociaciones, pero es que realmente
no había forma de asociarse, es decir, uno no iba al registro y podía decir registro esta asociación, ni siquiera se tomaba en cuenta luego como finalidad, y entonces claro que se participó en muchos sitios. Es que de repente el ámbito de mujeres era muy grande, parecía que no lo teníamos delante, y estas mujeres sí que lo vieron que lo tenían delante. Lo tenían en las asociaciones vecinales, que principalmente eran asociaciones de amas de casa, pero lo tenían también en otros lugares intelectuales que sí que les abrían la puerta. Bueno, a Rosalía se la medio abrieron. entraba cuando podía, aunque siempre estaba ahí. Y bueno, todo el desarrollo que se da en el libro, lo que deja claro desde el principio es que el movimiento democrático de mujeres nació desde la praxis. Es decir, no fueron teóricas que decidieron transformar eso en otra cosa, sino que fueron mujeres que desde la práctica aprendieron. Ellas fueron transformando el feminismo y por eso el libro es de Franco al feminismo, porque ellas fueron acercándose a postulados feministas conforme andaban. Y para mí, leyendo el libro, creo que muchas de vosotras lo vais a ver, en la situación en la que se encontraban, en la que los postulados feministas en ningún momento las abandonaban y hacían una labor de cara al exterior y de cara al interior del partido. Al exterior porque eran un frente de masas de mujeres y por lo tanto no solamente había mujeres del partido y tenían muy claro cómo actuar en un frente de masas. En ese sentido daban lecciones. Lo que pasa es que eran mujeres dando lecciones a la cúpula del PC y eso era muy complicado, pero la realidad es que daban lecciones en todos los sentidos. De hecho, muchos de los postulados que ellas tenían desde el 65 hasta el 75, que es cuando fue el Congreso, fueron postulados que luego el partido tomó. ¿Cuál es el problema de eso? Pues el problema de eso es que esos postulados también tuvieron un cariz político muy concreto, cierto, pero eso es una deriva, eso es una deriva diferente. Pues claro, luego el movimiento, las mujeres que pertenecían a este movimiento lo fueron todo. Fueron demasiado, o les acusaron de no estar dentro del partido, de no someterse a la dirección del partido, les acusaron también de ser carrillistas, les acusaron de todo, porque era un momento muy complicado y dieron mucho la cara, y la dieron constantemente y sin abandonar en ningún momento los postulados feministas. Los hombres dentro del partido y las mujeres que estaban en otros partidos no tenían realmente ese problema. ¿Por qué? Porque no veían la diferencia entre militar en un sitio y militar en otro y cómo en eso había paradojas y contradicciones, porque no las tenían. Para eso había que tener postulados feministas. Estas mujeres además llevan al feminismo asumiendo el principio de igualdad del ideario comunista. El problema es que les pusieron a la mayoría de los camaradas un espejo delante de su cara, precisamente por esto, porque dijeron: nosotras no venimos de la nada, no venimos de un pensamiento burgués, no venimos de nosotras estamos siguiendo el ideario comunista de igualdad hasta el final. Las contradicciones las tenéis vosotros, la paradoja nuestra por la doble militancia. A lo largo del libro, que se habla de cómo aparece especialmente fuerte este movimiento en Madrid, en Valencia, en Andalucía y en Asturias, y muy efímero en Barcelona, por muchas cosas concretas que salen en el libro que son muy curiosas, que creo que es el por qué puedes crear una asociación feminista y dilapidarla al minuto siguiente. Es muy interesante como lo cuenta, y sobre todo el por qué acaba de alguna forma, entre comillas, termina este movimiento democrático de mujeres en el olvido. Es decir, ¿por qué acaba? Para el movimiento democrático de dones del País Valencià es fundamental el final del libro, que no os voy a desvelar, claro, porque si no el autor diría ¿de qué?
Pero es muy importante, y es importante porque nosotras hemos tomado como decálogo, y me parece que cualquier asociación feminista lo tendría que hacer, ¿por qué acaba este movimiento? ¿Por qué se difumina? Y eso para nosotras ha sido importante para, a lo largo de, conforme hemos ido construyendo, lo que hemos hecho es cimentar para que las siguientes que vengan nos encuentren a nosotras, pero sobre todo encuentren, desde el minuto 1 que nos encuentran a nosotras, las encuentren a ellas. Porque yo durante 20 años de militancia en el partido, yo no conocía a Rosalía, yo no conocía la historia de Rosalía. Y gracias a que gente como el autor y otros compañeros y otras compañeras y otras camaradas han decidido que esto no podía quedar en el olvido, que lo que no puede ser es que una asociación y un partido no conozca su historia, gracias a eso, algo que a mí me parece increíble, que es que yo desde el minuto 1 no supiera de esto, lo estamos con este libro es el principio, pero estamos llegando al final de la ignorancia de muchos años de no conocer la historia la historia del propio partido, la historia de nuestra propia asociación y sobre todo de cómo es de importante cómo comienza el feminismo en España. El movimiento democrático de mujeres fue una parte fundamental para la construcción del movimiento feminista en España. Y muchas autoras, unas veces lo ignoran, porque lo ignorarán, y otras veces lo que hacen es ignorarlo explícitamente. Y me parece muy injusto para con estas mujeres y para con la labor que hicieron no conocer su historia. Y además yo solamente voy a hacer un apunte para cuando Rosalía hable, que esto parece que lo ensayamos y no lo ensayamos, pero siempre te digo lo mismo porque me parece un momento crucial para entender un poco lo que fue el movimiento democrático de mujeres y lo que tuvieron que sufrir ellas de cara a la sociedad, que es su trabajo externo, y de cara al partido en su trabajo interno, cuando era complicadísimo. Y además yo encuentro un paralelismo político actual en la situación actual. Ellas tenían muy claro cuáles eran los puntos feministas propios de problemática de las mujeres que ellas defendían. Pero también entendían que estaban dentro de un movimiento, que pretendía ser un movimiento de masas, de mujeres. Entonces, llegaban a acuerdos de mínimos y llegaban a introducir poco a poco también otros presupuestos. En el caso, por ejemplo, de la ley del divorcio o de la ley del aborto, fue un momento muy complicado, dentro y fuera. Fue muy, muy, muy complicado. Les piden en las primeras elecciones democráticas a las que se presentan, les piden que hay temas de las que no se van a tocar. Este problema esto en concreto no lo vamos a tocar. Este problema es real de ahora también, ¿eh? También hay partidos en los que se le dice no vamos a tocar este tema, que este tema es un tema complicado. A ellas se les dijo, ellas tuvieron la deferencia de decir, no vamos a renunciar, pero entendemos a lo mejor que esto no sea una punta de lanza dentro de estas elecciones democráticas. ¿Cuál es la sorpresa? Que además está documentada porque Rosalía envía una carta a Carrillo. ¿Cuál es la sorpresa? Cuando Carrillo, porque sí, decide él en la tele decir, pues sí, pues estamos a favor de la ley del aborto. Está muy bien toda la documentación, especialmente que Rosalía escribiera esa carta, porque así se tiene constancia que ese cabreo no fue un cabreo que quedó en nada, ese cabreo se llevó hasta las últimas consecuencias, su carta, su esto no está bien, y te estás saltando a todas las mujeres. Has lanzado una organización, se supone que nos apoyas, y en realidad no nos estás apoyando. Y esto tendría que ser una decisión de las mujeres, que cuando te lo dijimos, tendrías que haber tomado cartas en el asunto. No eres tú, nadie, por muy secretario general que seas, para tomar en ese momento la decisión por ti mismo.
Y esa es la anécdota que también se cuenta en el libro, de un poco pues, lo que fue y lo duro que debió de ser esa doble militancia. Actualmente tenemos un poco esa disyuntiva, nos encontramos prácticamente en situaciones muy parecidas, pero claro, el poder conocer esa historia es tan fundamental que yo os animo, en nombre del autor y del propio Movimiento Democrático de Mujeres, no solamente a que leáis el libro y a que podáis ver pues, un poco todo lo que os estoy contando, sino también pues, a ver lo que está haciendo ahora pues, la refundación o el nuevo impulso que le hemos dado al Movimiento Democrático de Dones. Y os invitamos pues, a nuestra página de Facebook y a nuestro Twitter para que lo podáis ver. Naina, muchísimas gracias por estar hoy aquí. Hola, buenas tardes. Bueno, yo tengo que decir en principio que para mí la lectura de este libro ha sido muy importante para mi memoria personal. Lo he leído con verdadera pasión y también he hecho una lectura autocrítica respecto a mí misma, reflexiva respecto a la historia y también pensando en hoy, qué pasa hoy con el movimiento feminista. Siento que la historia del movimiento democrático de mujeres es una historia apasionante, aunque solo fuese porque recorre la historia de España, desde finales de los años 50 hasta nuestros días, siendo los años 60 cuando se consolida como movimiento y los 70 una década más conflictiva desde el punto de vista de los postulados. Es muy interesante lo que has comentado de movimiento, porque creo que es un dato a recoger si hay un debate. Y también es apasionante la historia del movimiento democrático de mujeres porque refleja los aciertos y los errores del partido. Me hace gracia porque yo he escrito el partido, porque sí, era el partido que hoy conocemos como el PC, pero que durante muchísimos años fue el partido. Mi compañera también decía el partido de forma espontánea. El PC es el partido. Bien, y creo que eso es muy importante para pensarlo, ¿no? Porque es un significante que creo que tiene muchísimas connotaciones a la hora de pensar la historia de España. Entonces, he hablado de aciertos y errores. Creo que entre los errores, yo destacaría, y he dicho que iba a hacer una lectura crítica del libro, entre los errores está que en 1975 el partido se autodefiniera como el Partido de la Liberación de la Mujer. Son momentos muy difíciles, pues el movimiento feminista ya estaba surcando nuevos rumbos y el partido y el movimiento pasaba por malos tiempos. Por otro lado, la alianza del movimiento democrático con el PC y comisiones obreras yo creo que resultó muy conflictiva para las mujeres. Acabamos de oír hablar de las dificultades de la doble militancia que hubo que sufrir, pero que tuvo también sus consecuencias buenas y malas. Pero hay una cosa que pienso que fue un acierto y algo que ayudó mucho al movimiento feminista, y es que el movimiento democrático de mujeres contaba con toda la infraestructura que tenía el partido y eso permitió convertirlo en un movimiento de masas que difícilmente se hubiese conseguido de otra manera. Y como dice el autor del libro, estaría muy bien estudiar el movimiento democrático de mujeres desde el País Valenciano. Pues creo que aquí, lo dice él y yo estoy totalmente de acuerdo, tuvo estabilidad, a pesar de que para los camaradas el feminismo era considerado un movimiento burgués y reaccionario.
En cualquier caso, el movimiento democrático de mujeres fue un pilar en la evolución del feminismo. Amas de casa, asociaciones de vecinos, mujeres del Ateneo, pero también contribuyó a la creación y al caldo de cultivo de mujeres universitarias, de mujeres separadas, y potenció ese otro feminismo que fue en parte consecuencia del enriquecimiento de los debates, que no fueron fáciles, fueron intensos y no dejaron indiferente a nadie. En 1971 se realizaron las conferencias sobre la situación de las mujeres en el mundo del trabajo, pero también se hablaba de coeducación. Recuerdo aquí a Olga Quiñones, por ejemplo, o de fisiología femenina. Recuerdo a Elena, la primera mujer de Boyer, en un congreso que hubo en Madrid muy importante. Se reivindicaban guarderías y se planteó algo que hoy, por ejemplo, mi hija que está ahí, le parecería ridículo, pero era la situación jurídica de la mujer casada. En cualquier caso, 1975 fue el gran año de la historia de España, pero también de la historia del movimiento feminista. Es justamente el único momento que el autor cita a Pilar Soler. Por otro lado, también se publica Avanzando y se celebran las primeras jornadas por la liberación de la mujer en diciembre de 1975. Al leer el libro, me han asaltado dos sentimientos. El primero, de tristeza por la escasa documentación que hay de ese largo periodo de la historia del movimiento feminista, pero también de la lucha de las mujeres en este país. Y en consecuencia, los sesgados de los nombres que aparecen y que me consta que fueron imprescindibles para los logros y debates. Aparecen Manuela Carmena, Cristina Almeida, Lidia Falcón, pero al leer con atención los apartados del País Valencià aparece Rosalía Sender, que evidentemente es la espina dorsal del libro, gracias a su figura, pero también gracias a su documentación. Pilar Soler aparece citada una o dos veces, Trini Simó, Ana Cari, Manolita Balaguer, pero no salen otras mujeres muy importantes en aquellos años, como Ana Sabater, por ejemplo, Dolores García Cantús, Carmen García, todas ellas también militantes muy activas del partido. Todas ellas mujeres cuyo papel teórico y práctico fue fundamental durante muchos años. Es decir, en algún momento recomiendo a los jóvenes, y sobre todo a los de Sociología y Ciencias Políticas, que insistan en hacer un abordaje de esta historia tan importante, de este aspecto de la historia tan importante para ampliar la documentación. Yo tampoco salgo, pero tampoco eso no es muy relevante. En cualquier caso, fui miembro del partido en la clandestinidad, me llamaban Mercedes, en la Asociación de Vecinos de Fuente de San Luis, en la agrupación de Monteolivete como responsable de organización, en Mujeres Universitarias y en la Asociación de Mujeres Separadas y Divorciadas, donde tuve, por ser psicóloga, vi a más de 3.000 mujeres, y Ana Sabater sabe que es así todas las semanas. Por eso he hecho mucho de menos los archivos de Pilar Soler, que me consta que eran extensos y estaban muy bien clasificados. Eso me entristece. Pero también tengo otro sentimiento de júbilo, al releer parte de todo lo que hicimos, que fue mucho, y que las nuevas generaciones no lo pueden ni siquiera dimensionar. Mi primera emoción se refiere a las mujeres de los presos políticos, a las amas de casa, a las mujeres de los barrios como mi madre o mi abuela, que murió después de Franco como ella quería. Hay un viraje después de este primer momento de las mujeres de los presos y el movimiento en los barrios y otras situaciones que están muy bien explicadas en el libro. Y es que se produce un viraje a partir del año 68. El año 68 es un año muy importante desde el punto de vista de lo sexual. Pues
aunque nuestro feminismo será siempre consecuencia de la situación política, del franquismo, del tardofranquismo, del aparato del partido y de la adoctrinación que produjo el PSOE, la llegada del PSOE al poder, hizo que muchas mujeres importantes del partido que hacían doble militancia y del movimiento democrático de mujeres fueran silenciadas y la historia se transformó en la historia del PSOE. Yo lo veo así y lo mantengo. Bien, después de aquello, algunas nos sumergimos en lo que se llamaba entonces el feminismo de la diferencia. Pues más allá de lograr la igualdad entre hombres y mujeres, lo que estaba entonces y lo que está ahora en cuestión es un feminismo que permita una verdadera revolución en las mentalidades. Y acabemos con el machismo imperante en una sociedad que aún en el siglo XXI es negadora de la libertad de los cuerpos y del pensamiento de las mujeres. Las mujeres cambian la historia, aunque históricamente sean los hombres los que dicten las condiciones de esos cambios. Eso se vio en las relaciones del movimiento democrático con el partido y este libro lo transmite con una claridad meridiana. Cómo las mujeres cambiaron la historia con el movimiento democrático, con su trabajo y doble militancia, y fueron los hombres los que marcaron las condiciones del cambio yo creo que bajando línea. No puedo detenerme capítulo por capítulo porque es como he estudiado este libro, porque lo he estudiado y subrayándolo. Sería eterno. Solo quiero contar, quizás para las más jóvenes, algunas pinceladas de lo que recoge el autor a partir de la documentación existente, las entrevistas personales y su modo de pensar. Ya en 1965, el Congreso del Partido en París y el coloquio sobre la mujer española, ya en ese momento se abrieron dos alternativas, que serán dos alternativas que van a continuar durante 20 años y creo que es un conflicto que todavía permanece hoy y que tendría que ser motivo de análisis y reflexión. Primero, crear una organización formada por comunistas o poner en marcha una plataforma donde se integrasen mujeres de distintas creencias e ideologías. Creo que el movimiento democrático optó por esta segunda posición y con eso ganó el respeto de amplias capas de la sociedad en aquellos momentos donde las cosas eran muy difíciles. No obstante, el descubrimiento del feminismo por parte del movimiento democrático de mujeres fue tardío, porque creo que hubo una distancia entre lo que iba ocurriendo en el mundo y lo que iba ocurriendo en España. Hay una cita que me ha notado, que dice el libro, cómo algunos comunistas decían cosas como, lo leo: ¿pero qué le habéis hecho a mi mujer? ¿Qué coño le habéis metido en la cabeza que me trae loco? Está en la página 51 del libro. Me hizo sonreír porque creo que era una situación, la del movimiento democrático de mujeres y el resto de las mujeres que tratábamos de hacer algo en aquel momento, donde convulsionaba toda la situación familiar y personal. En aquel momento la situación jurídica, familiar y personal de la mujer era de pena, pero como dice también el mismo libro, recogiendo el testimonio de alguna mujer, que en este momento no recuerdo quién es, mientras no hiciéramos nada que fuera en contra del partido, nos dejaban hacer. Creo que este también es un tema de debate. Pero yo recuerdo una cosa que dijo Santiago Carrillo en la Universidad de Valencia la última vez que vino. La última no, la penúltima, porque la última vino a presentar el libro de San Pedro. Aparte de lo que nos pasaba a nosotros, en España pasaban otras cosas. Y otras cosas eran que el Opus y la Falange estaban interesados a finales de los años 50 en proyectar una imagen de apertura que legitimase el franquismo. El autor lo recoge muy bien, hablando de cómo se hizo entrismo clandestino
y contribuimos entre todos a una construcción de una sociedad más politizada, movilizada y democrática, tanto a nivel de las amas de casa, las asociaciones de vecinos y comisiones obreras. Al respecto quiero hacer una puntualización. Las asociaciones de vecinos no eran como las asociaciones de amas de casa. La amplitud de reivindicaciones de las asociaciones era amplísima. O sea, cualquier cosa que pasaba en un barrio se hacía debates para conseguir cosas y se consiguieron muchísimas. Por otro lado, había, aparte del Opus y la Falange, creo que había otro problema. Y era el fantasma de la guerra civil, que impedía, por parte del tardofranquismo, producir algún tipo de apertura que permitiera esa democracia. Es decir, que nosotros estábamos atrapados, pero ellos también estaban atrapados. Lo dice el autor del libro, lo dijo Santiago Carrillo en Valencia, cuando dijo, que me he ido a otra cosa y se me ha olvidado, dijo, alguien le preguntó en la universidad, ¿pero por qué se hizo una reforma y no una ruptura? Y Santiago Carrillo contestó, se hizo una ruptura, pero la que hicieron ellos. No sé si recordáis eso, pero lo dijo. Bien, el fantasma de la guerra civil planeaba, podríamos repasar el estado de excepción del 68, el proceso de Burgos, el proceso 1001 a comisiones obreras, pero y cuando se hizo un indulto general, se excluyó a los presos políticos, a los sindicalistas, a los trabajadores, pero también, y esto está muy bien recogido en ese sentido, es una joya del libro, no se tuvo en cuenta para nada los delitos, entre comillas, de adulterio, prostitución y aborto. He dicho que en 1975 fue para el año más importante de la historia reciente de España. Y en ese momento lo que tratábamos de hacer todos, cada uno en nuestra esfera de trabajo, era, como dice el autor, hacer uso de la legalidad bordeándola. Me parece una frase preciosa. Desde las asociaciones de vecinos se reivindicaban viviendas dignas, saneamientos, agua corriente, iluminación, semáforos, guarderías, escuelas, centros sanitarios, espacios culturales. Y al mismo tiempo había un conflicto, y es que los presidentes de las asociaciones de vecinos, lo digo porque he trabajado mucho en las asociaciones de vecinos, generalmente eran hombres, ¿sí? Pero quienes estaban allí, quienes trabajaban fundamentalmente, eran mujeres. Por otro lado, hay una cosa preciosa en el libro y es el trabajo de las amas de casa con respecto al boicot a los mercados de los años 70, que es una lección de materialismo histórico para los que hoy se dediquen a la política, cómo se hizo en ese momento un trabajo excelente a partir de algo como era el boicot a productos básicos en los mercados. Avanzo con el autor porque sí es cierto, el movimiento democrático de mujeres se articula en la práctica, en la praxis, pero tiene dos referentes teóricos que son muy sólidos. Uno es el marxismo y otro que es las nuevas teorías feministas que van en toda Europa y América tomando forma y replanteándose el lugar de la mujer en el mundo. Creo que es un momento de viraje, creo que es un momento muy importante. Aquí tenemos a otra mujer valenciana muy importante, Celia Amorós, que también es citada en el libro una sola vez, pero que creo que ella fue muy importante en la reflexión teórica, lo sigue siendo, siempre ha sido su trabajo de toda la vida, van tratando de plantear las relaciones teóricas entre el marxismo y el feminismo. Digo de pasada que también 1975 implicaba el Año Internacional de la Mujer, y a ver, ¿cómo decirlo? Creo que los avatares que creo que reconocemos todas las mujeres que de una manera u otra estuvimos entonces, se produjo un
estancamiento, lo dice el autor, pero yo también lo recojo, he dicho que iba a hacer una lectura crítica, porque hoy parece raro, pero la liberación de la mujer es cierto que entonces, en aquellos momentos, no se consideraba un asunto político, se consideraba una cuestión personal. Y entonces yo creo que estos fueron otros de los grandes errores o disonancias con las que evolucionábamos las mujeres que éramos marxistas y que al mismo tiempo tratábamos de pensar el movimiento feminista. Ese otro feminismo que venía de América y que venía de Europa, que yo llamo, para resumir, el feminismo de la diferencia, porque la igualdad es algo a conseguir socialmente, la diferencia es algo a reivindicar en tanto que mujeres. Yo no soy igual a un señor, mi cabeza no funciona igual y además no quiero que funcione. Creo que es cierto que estuvo marcada por la pasión. Es curioso como en aquellos momentos, mientras tratábamos de hacer una transformación social, cargarnos el tardofranquismo, hacer la ruptura democrática, al mismo tiempo había temas que todavía levantaban ampollas en el seno del partido, y insisto, digo el partido y no el Partido Comunista porque para mí es el partido, es algo íntimo mío. El derecho al divorcio fue problemático, el derecho al aborto, ya lo has contado tú, la anécdota de Santiago Carrillo. Y creo que aquí hay una mujer que fue muy importante en esos momentos, que fue Lidia Falcón. Lidia Falcón, que efectivamente siempre tuvo posiciones diferentes, pero es una mujer de la que yo he aprendido mucho, quizás precisamente porque es una arrebatada. Arrebatada en el sentido, como ella cuenta en un libro, que le arrebataron la vida, pero también en el sentido de que si Olga Quiñones era una pirata, Lidia Falcón era una mujer arrebatada. Es una mujer arrebatada. Yo creo que en el capítulo de la hora violeta, y termino, faltaría quitar un poco la relevancia de otras asociaciones que fueron importantes en el proceso. Insisto, mujeres universitarias, mujeres separadas, mujeres que estaban articulando toda esa realidad para completar el cuadro. Tengo aquí también escrita la anécdota de Santiago Carrillo cuando desautorizó a las compañeras, es terrible, pero ya la han contado. En cualquier caso, no voy a desvelar el final del libro, yo tampoco. Ahora me toca Rosalía. Bueno, no me esperaba, no pensé que eran esos temas que iban a tocar, pero en fin, bien. En lo que respecta al movimiento democrático de mujeres del País Valenciano, y eso os lo digo porque es la realidad, jamás el PC ha metido la nariz en él. Porque aquí está Rosalía que lo impidió. Jamás. Hemos sido independientes, no las madrileñas ni el resto de España, pero aquí en Valencia nunca hemos sido independientes. Vale. Eso me ha puesto de una mala leche cuando he oído eso. Bueno, bien, en serio, se ha quedado claro, ¿verdad? El movimiento democrático de mujeres pues surgió en los años 60 y surgió, claro, está en París, digo, en Madrid. Y claro, pues se fue poquet a poquet extendiéndose por el resto del país. Y a nosotras, Valencia, nos llegó en 1966, 6 años después, porque claro, estaba el franquismo, estaba la clandestinidad y no se podía hablar, ni caminar, ni hacer un montón de cosas porque ibas a la cárcel, así, de claro. Entonces nos llegó en el año 69. Entonces, justo en el año 69 habían encarcelado a 30 y tantos trabajadores por comisiones obreras, y entre ellos también mi marido, que era el responsable del partido aquí en todas las 3 provincias.
Y entonces, pues claro, lo torturaron, claro, cuando se dieron cuenta quién tenían en la mano, lo torturaron una barbaridad, y cuando recuperé a mi marido había bajado 5 centímetros de la curva de las tortas y las patadas que recibió y pues bueno. Entonces, os digo todo esto porque ya en ese momento, cuando hubo esa caída de 30 y tantos trabajadores y entre ellos Antonio, pues yo me uní rápidamente a todas las esposas, las reuní y comencé a trabajar una barbaridad con las esposas de los trabajadores. Y poco a poco, claro, yo dominaba, pues me he ido al país 20 años y entonces la carrera de curso allí y entonces hablo el francés, pues como os imagináis, hablo el español y el inglés. Y entonces comencé a escribir cartas al mundo entero explicando lo que había pasado aquí en Valencia. Y claro, comenzaron a llegar, bueno, cartas y ayudas y no sé qué, no sé cuántos. Y entonces fue muy bonito eso. Estábamos todas las 30 y tantas mujeres que eran las esposas, que se escapaban cuando me veían. Y poco a poco ya no se escapaban, sino que venían corriendo, porque claro, cuando llegaban los giros, ya todo el mundo detrás de los salía. Entonces, claro, poco a poco se fueron concienciando y se dieron cuenta que había que unirse y había que ayudar las unas a las otras. Porque claro, llegaban los giros y llevaban a las casas que, claro, yo envié la dirección de todas las mujeres, que mi marido estaba en la cárcel. Y claro, pues llegaban a veces muchas en un sitio y nada en otras. Y entonces digo, no, todos los giros tienen que llegar a una caja. Nombramos a 3 compañeras que eran las que se ocupaban de las pelas y que se va a repartir entre todas, porque hay mujeres que van a recibir mucho dinero, otras que no van a recibir nada. Sí, hubo un orden maravilloso en ese sentido. Vale. Y entonces, pero todo esto lo hemos hecho siempre, las valencianas, no sé si nadie de aquí os lo ha dicho, pero hemos sido siempre el bicho negro de las madrileñas, porque nunca hemos hecho igual que ellas. Porque nosotros hemos sido independientes y hemos siempre dirigido lo que nos daba la gana, lo que entre todas decíamos que había que hacer. Así. Bueno, entonces yo de eso estoy muy orgullosa. Y entonces, una de las cosas que repetiré y lo machacaré, jamás el PP del país valenciano ha metido la nariz en el MDM, jamás. Eso quede claro, ¿eh? Porque, oye, no, da la impresión que todos iban contra el partido para que lo manipulara. Pues no. Entonces, y en el PC, digo, y en el MDM en Valencia, las que éramos minoritarias éramos los comunistas, porque las demás eran de todos los partidos. Eso sí, lo he luchado y lo logramos. Fue muy bonito, el MDM de aquí. Bueno, en fin. Es verdad, porque me cabreo, en serio, me cabreo muchas veces. Bueno, entonces las mujeres hicimos, claro, los tíos, claro está, las mujeres hicimos una serie de protestas y de acciones, porque claro, yo ya sabía lo que había que tocar y hacía las cartas, en fin, fue muy bonito. Y entonces fue una campaña internacional, porque nos llegaban cartas del mundo entero, y el del dinero, por supuesto, también, y todo, o sea, y cuando terminó la caída, cuando ya salió hasta el último, que fue Antonio, que fue el último en salir, pues entonces nos quedaban 800 no sé cuántos euros, bueno, dinero, y claro, no nos repartimos, digo, no nos vamos a repartir, han salido los presos, que lo que queríamos, digo, y ahora este dinero se va a enviar a Canarias, porque yo ya sabía, a través del partido, que en Canarias estaban pasando un hambre terrible las mujeres, porque los presos estaban en Madrid y ellas estaban allá. O sea que nosotras, con el dinero que estábamos recogiendo para ir repartiendo, lo enviamos a Canarias, para que lo sepáis. Bien. Vale. Entonces, después, claro está, montamos el movimiento democrático, yo con las mujeres de los presos, después montamos el MDM y fue un MDM completamente independiente, como ya he dicho antes, y un MDM completamente diferente. Y entonces, pues, comenzamos a pensar, bueno, ¿y ahora qué hacemos? ¿Cómo vamos a sacar a las mujeres de sus casas? Y entonces, porque claro, las mujeres de sus casas, cuando estaba el franquismo, pues no salían y estaban pues muy embrutecidas en la tele y nada más. Y entonces había que organizar. Entonces pensamos que claro, si nos metemos, como hacían las madrileñas, en la asociación de amas de casa, las gobernaban ellas, las fachas.
Y entonces era muy difícil dentro de eso de actuar independientemente. Entonces nosotros aquí en Valencia, como comenzaban a crearse las asociaciones de vecinos, pues nosotros captamos rápidamente, digo, no, nos metemos en la asociación de vecinos. No, es que los tíos no quieren a las mujeres dentro, no sé qué, digo, ya hablaremos con los tíos. Con que hablamos en efecto, y les expliqué por qué teníamos que las mujeres meternos también en la asociación de vecinos, porque eran de vecinos y de vecinas, claro, porque allí no teníamos el impuesto que venían las del gobierno, que venía la asociación de amas de casa, que era una cosa oficial, y entonces no, allí en la asociación de vecinos éramos independientes. Y entonces, pues rápidamente todo Valencia y todo Alicante y todo Castellón comenzó, porque éramos las 3 provincias que nos movíamos juntos, pues contactamos así, conectamos así y fuimos independientes, es decir, que no era el PC que gobernaba, no, siempre que hemos estado en Valencia haciendo cosas, siempre éramos la organización que lo montaba. Jamás nadie se ha metido la nariz en otras cosas. Y conste. Bueno, vale. Entonces, claro, porque ahí queda todo esto. Se extendió por toda Valencia lo de que las asociaciones de vecinos entraban también las mujeres, hubo reuniones con ellos, etcétera, etcétera, hubo reuniones, entonces se extendió la idea de que, bueno, pues bien, vamos a tratar de ayudarlas en vez de robarlas como hacían antes, y entonces nos ayudaban a veces a las días, a las horas, las cosas, porque para que la asociación de vecinos era una cosa de la oposición, ya lo sabéis, todas las asociaciones de vecinos que se han montado en la clandestinidad era para tratar de luchar contra Franco. Y entonces, en esa asociación de vecinos, corrió la voz y en sus diferentes reuniones ya nos dieron la palabra que no iban a hacer en absoluto nada para jorobarnos, que si era necesario que necesitáramos unas ayudas, nos ayudaríamos. O sea que el machismo es bien, nos lo camelamos también. Bueno, y entonces pues eso, hemos trabajado muchísimo en las asociaciones de vecinos y hemos hecho manifestaciones y se salían casi siempre en la prensa, como había muchos barrios, había muchas salidas en la prensa y éramos muy famosas, porque siempre estábamos reclamando que si faltaba en la calle no había, que estaba con agua por ahí corriendo, que si no había escuelas, que si no había lo otro. Faltaba un montón de cosas y claro, siempre reclamando. O sea que yo guardo la prensa. Bueno, entre paréntesis, todos mis archivos, ya que se ha hablado de ellos, todos mis archivos están en el Partido de Madrid. El Partido de Madrid, todos los archivos que tiene, los tiene en la Universidad Complutense. Digo todo esto para que os enteréis, pero si queréis, todo yo lo he donado. Y entonces, claro, ahora si alguien quiere algo, porque en efecto mis archivos han sido toda la historia del MDM y toda la historia del PT de aquí, pues entonces, si lo queréis, si algún día alguno de vosotros os interesa, vais a Madrid y vais a la dirección del partido y rápidamente ahí tendréis un montón de libros y un montón de cosas que son míos, bueno, que eran míos, pero que yo lo he puesto para que todo el mundo lo pueda leer. Entonces, los 2 libros que yo he escrito, el uno es Luchando por la liberación de la mujer y el otro que es del partido, pues esos 2 libros están allá, por supuesto, y yo he vendido un montón. Tuvieron primero que reeditarlo, lo hizo la universidad, y esos 2 libros están allí. Digo todo esto porque si queréis, los libros míos también lo tiene la universidad, es decir que, ¿vale? Porque es la historia de la clandestinidad. Bien, ¿qué más? Oye, es que claro, me habéis tirado, yo no sabía que era esto. Vale. Bueno, a eso sí, también. Nos hicimos muy famosas porque las mujeres de los barrios, porque, claro, además de que ya habíamos camelado los varones y que nos ayudaban dentro de las asociaciones, además de esto, después nos cogimos la costumbre de ir, a veces éramos 8, a veces éramos 12 y a veces 20 y tantas o 30. Íbamos a las mujeres que podíamos localizar para un tema concreto, a protestar al ayuntamiento y subíamos. Hemos hecho cada cosa.
subíamos en el ayuntamiento y nos metíamos en las salas así, y venían y dicen, oiga, vamos a terminar con palos a hostias, dice, me dijo un día un bruto, dice, hostias, vamos a ir con vosotras y comenzáis a invadir los despachos. Bien, pues nos metíamos en los despachos que, os dice, las personas que ustedes buscan están allá. Vale, pues íbamos allá y le estábamos explicando que si no, una vez no había luz en la calle, otra vez no había escuela, otra vez la guardería estaba cerrada y nos la abrían. Siempre eran cosas que teníamos derecho a protestar. Dice, eso se hace con orden, eso ustedes lo protestan, lo escriben y lo envían. No, venimos porque si no ni lo leen. Así, en este plan. Entonces, hemos hecho un trabajo, las valencianas, muy diferente de muchos sitios. Quiero que se sepa que hemos trabajado muchísimo y que vale, que estamos orgullosas de esto. Bueno, llegamos a tener, a todo esto, el MDM en la Comunidad Valenciana ha sido muy popular. Llegamos a tener con carne, en la Comunidad Valenciana solo, digo la provincia de Valencia solo, la capital y de eso, no Alicante y Castellón, 2.000 mujeres con carnet del MDM, guapas. Aquí está bien, ¿no? 2.000 mujeres con carnet en Valencia. Entonces, os doy para que veáis un poco la importancia que tuvimos las que estuvimos militando. A todo eso, las comunistas éramos las minoritarias. No, en serio, éramos pocas. Porque claro, yo lo que me preocupaba, digo, que se trabajan estas en el partido, porque son unas... Yo veía que no iban a cambiar a las pobres trabajadoras. Entonces, pero yo sí ahí estuve, yo siempre, completamente, siempre ayudando a las mujeres que salían de sus casas. Hacíamos cursillos para aprenderles a escribir cartas o a trabajar. Y entonces pues estaban locas de contentas, que nuestro MDM de Valencia era muy popular. Todo el mundo sabía, no, es que decía las rojas. Como no, empecé yo la van ahí, decía las rojas. Es que las rojas se mueven tanto, y claro, la gente ya no iba a las asociaciones de las monjas o cosas de esas, porque allí pues nada. Sin embargo, en nuestro hacíamos, no solamente hacíamos manifestaciones y tal, sino que además hacíamos cursillos, además leíamos libros y lo tenían que explicar, cómo lo habían entendido y poco a poco tal. Oye, yo estoy contentísima del trabajo que hicimos en la clandestinidad, enorme. No quiero decir una cosa de MDM. Sí, dime. No, Yo voy a estar aquí 3 horas como 5 minutos, como ellas se han hablado. Sí. No, ya, dime. Que... O es que ya me conoce hace un montón de años. Hombre, claro, sí, Rosalía, en fin, yo no me voy a poner de pie porque, aunque estoy medio coja, ya soy muy mayor, pero ya tengo 86, voy a cumplir años. Yo soy como un florero, pero no pasa nada, tranquilas. Como un florero. Que haya, tranquila. El MDM, yo no estaba en esa banda, porque yo trabajaba para el partido, como ellas, pero yo en la clandestinidad. Entonces yo salgo cuando el MDM sale, yo salgo también, porque ya podemos salir todos. Y quiero decir que el MDM es, como si dijéramos, el núcleo de lo que hizo es como un pulpo que manda muchas cosas, separadas, universitarias, en fin, todas las que han nombrado ellas. ¿Qué es lo que más nos transmitieron? ¿Y qué es lo que no queríamos transmitir nosotros? Que las mujeres dejáramos de tener miedo. Eso fue lo más importante del MDM. Y eso, como no sé si se lo iba a decir, pues lo digo yo. A mi edad, yo, en fin, gracias a las mujeres que fuimos como los ramos de los pulpos. El MDM transmitió eso, porque todas queríamos transmitir y enseñar a no tener miedo. Por eso sigo sin comprender cómo hoy en día las mujeres no votan todas a los partidos de izquierda,
o sea, al partido. Esto lo digo porque soy libre como un pájaro y puedo decir lo que me da la gana, mi edad. Pero os lo digo de verdad, si no queréis tener miedo, tenéis que ser muy de izquierdas. Y además, yo soy una... Es que yo, a ver si Rosalía no lo dice y yo reviento, porque sin ellas, ni yo, ni a otras mujeres, hubiéramos llegado a donde hemos llegado, que no tengo vergüenza de decirle a quien sea lo que sea. Pero eso lo han transmitido esas mujeres. Nosotros éramos jóvenes y nos enseñaron. Bueno, yo siempre he sido mayor. No pasa nada. Pues ya os lo digo, estoy muy agradecida al MDM, porque no voy a contar la historia, pero os voy a contar por las ramificaciones. Han sido interesantísimas. Y todas esas mujeres que ya se han nombrado, yo las he conocido, algunas las sigo tratando. Yo digo, qué bien que soy mayor y puedo estar con este tipo de mujeres que no tienen miedo, son de izquierda, somos floreros de Podemos o de Unidos Podemos. ¡Qué bonito! Yo soy un florero de izquierda. Yo quería contar una anécdota por eso del miedo que dice Ana, y tú lo recordarás, las mujeres separadas, que entonces no eran mujeres separadas, sino mujeres abandonadas, llegaban hechas un Cristo, con problemas jurídicos, legales, habitacionales, con los hijos y tal. Entonces, al cabo de 4 o 5 semanitas de venirse por allí, empezaban a maquillar un poco, a poner monas. Nosotros animábamos el cotarro y al cabo de unos meses, de pocos meses, eran mujeres que se incorporaban al movimiento con una gran responsabilidad. Al principio eran mujeres asustadas, luego eran mujeres sin miedo. Porque claro, no es una mujer separada de hoy, era una mujer separada antes del divorcio, de la ley del divorcio. Y luego el tema del aborto era otro marronazo entonces, ¿no? Y quería decir una cosa con respecto, por si se me ha entendido mal. Yo no he dicho en ningún momento que el PC metiera mano en el movimiento democrático de mujeres. Lo que yo he dicho, que para las mujeres que teníamos doble militancia era un conflicto acudir en la cabeza, por un lado, a las reivindicaciones que sabíamos que tenían que ver con el movimiento, y luego lo que sabíamos que tenía que ver con las directrices del partido y el momento histórico A, B o C. Eso es a lo que me he referido todo el rato, que era complicado en muchos momentos de contradicción, como esa anécdota que tú has comentado, o que llega Santiago Carrillo y le dice a ellas, oye, ¿qué pensáis? Que este es un tal, tiene una reunión importantísima, y luego llega Carrillo a una reunión y dice algo, y las mujeres se quedan un poco, sobre todo las valencianas, que estoy de acuerdo, y aparte el autor lo dice. El movimiento democrático de mujeres valenciano fue el más estable, porque en Cataluña, el PSUV, hubo muchos problemas y aquello se deshizo bastante y tomó otra dimensión, ¿no? Pero en Valencia fue muy estable, fueron 20 años de movimiento activo y desarrollándose, pues eso, desde la mujer separada, más, yo decía entonces abandonada, no separada, porque eran mujeres abandonadas, que empezaba a ponerse la raya del ojo, un poco tacón, y entonces ella sentía que habían otras mujeres como ellas y empezaban a cambiar su situación. Y luego, oye, pues muchísimas. Yo conservo amistades de entonces, que estábamos siempre Pilar Soler y yo, además nos lo pasábamos pipa. Oye, si alguno quiere preguntar algo. Cuando acabes de hablar. No, yo ya acabo. No, pero a cambio, si puede hacer una pregunta, porque después la gente se irá, porque ya será tarde. Yo es un pues, comentario más que una pregunta a colación de lo que ha comentado ella, Ana Sabater, y que además hemos ido juntas a la CNAL de Navarrés. Sí. Dice, a ver que te vea. Exactamente, habré dicho yo.
es que acabas de resolver el enigma, porque cuando estuvimos hace 2 o 3 años, un grupo de mujeres del MDM, tratando de escribir un pequeño dossier con los recuerdos de todas nosotros. Hicimos un homenaje. Con el objetivo de hacerle un homenaje al MDM, porque Rosalía no quiso que le hiciéramos un homenaje a ella, que era nuestra intención. Me acuerdo yo de eso. Pues resulta que cómo había desaparecido el MDM, se fue desapareciendo poco a poco, pero desapareció justamente, como tú has dicho, todas las patas del pulpo empezaron a funcionar en otros lugares. Claro. Porque nos dimos cuenta en la organización, en nuestro local de Don Juan de Austria, como resultado de la gran polémica y el gran acoso, me atrevo a decir la palabra aquí, que estamos entre amigas, de otras organizaciones feministas que con buen sentir, con un poco de celos, un poco de todo, consideraban que nosotras teníamos que desaparecer como movimiento y debíamos pasar a formar parte de uno más amplio, y fue, más una situación de confrontaciones y de peleas que lo que podía haber sido, con las aportaciones de todas, hacia un movimiento más amplio. Y llegó ese momento en que dijimos, esto está siguiendo unos derroteros que no nos gustan. Ahí están las mujeres separadas. Recuerdo que Pilar Soler y tú os acercasteis a esta organización y comenzasteis a trabajar por allí. Están las mujeres sindicalistas, están estas, están las otras. Empezamos a ingresar, según nos íbamos desplazando por cuestiones laborales, en los grupúsculos que iban haciendo en cada pueblo, en cada ciudad, y aparte de, y no solo por, que las mujeres del MDM nos incorporáramos masivamente al partido al que pertenecíamos, como concejalas unas, como responsables políticas otras, etcétera, etcétera. Esa sangría no fue la única que acabó con el MDM, fue ese entrar a cosas nuevas que estaban naciendo. Y efectivamente continuamos la lucha. En otros frentes, a mí, que ya sabe más que en otros grupos, pero de otra manera, porque las circunstancias nos llevaban a abrirnos. Y esa es la solución del enigma. Por ¿cómo desaparecimos? ¿Cuándo desaparecíamos? Porque no lo sabíamos. O sea, no es que no llegamos a morir, nos transformamos en otras cosas. Y ahora parece ser que un grupo de mujeres nuevas retoma el movimiento democrático de mujeres. Y yo pues casi las voy a felicitar, aunque cuando lo escuchamos nos asustamos un poco, porque nosotras teníamos mucho empeño en dejar claro que no éramos la correa de transmisión del PC. Nosotras luchamos dentro del PC muchísimo para que las mujeres del PC fueran autónomas, tuvieran voz propia, y de ahí el empeño en generar reuniones de mujeres solas para que se atrevieran a hablar, para que se quitaran la coraza y luego pudieran participar en lugares más amplios. Trabajamos muchísimo con la gente sencilla, con la gente de menor nivel educativo, que el grupo de mujeres intelectuales que han hecho grandes aportaciones teóricas, pero que en aquel momento tuvimos grandes confrontaciones. Pero nos hemos reconciliado hace 2 o 3 años en el intento de homenaje al MDM, en el homenaje que le hicimos. Entonces, bueno, pues la historia va presentando nuevos retos y aquí estamos, seguimos luchando por la liberación de la mujer, hoy dicho de otra manera, por la igualdad de derechos y la equidad en el trato, que es a lo que realmente las mujeres que estamos por el feminismo de la igualdad estamos por ello, pero también recogemos las aportaciones del feminismo de la diferencia, porque efectivamente somos mujeres, no somos hombres. Y hoy en día no estamos contra los hombres. Entonces teníamos nuestras dudas, porque confundíamos machismo con el hombre físico que teníamos delante. Pero en estos momentos ya tenemos claro
que los hombres pueden ser también feministas y que los necesitamos para poder seguir adelante. Entonces, oye, yo me alegro muchísimo de haber caído hoy aquí por casualidad, porque realmente lo estoy disfrutando, el haberos oído hablar. Oye, quería explicar una cosa. Yo cometí un grandísimo error. Es decir, cuando funcionaba ya muy bien y que llegamos ya a la legalidad y que funcionaba muy bien el MDM y que estábamos en las 3 provincias y que hacíamos unas asambleas que no cabíamos en el local, era una cosa muy bonita. Bueno, pues me comentó Antonio, mi marido, que era el responsable de Media España, y entonces pues me dijo, mira Rosa, siempre me ha llamado Rosa, me llama Rosalía, todo Dios me llama Rosa, dice, mira Rosa, dice, lo que necesitamos ahora, dice, es que coño, ¿dónde coño está el dinero? ¿Dónde coño están las cotizaciones? ¿Dónde coño está esto, aquello y más allá? Dice, hay un merde espantoso. Dice, tú que eres, claro, yo soy licenciada en Economía en París, y entonces, y siempre he dirigido empresas, y entonces me dice, tú que de eso entiendes mucho, dice, por favor, Rosa, coge finanzas, dice, a ver, porque las agrupaciones se cogían el dinero de las cotizaciones, se compraban sillas, se compraban cuadros, se compraban un follón, no llegaba a ningún grupo, y entonces, claro, había camaradas que si tenían que ir a Madrid, tenían que ir para aquí, tenían que ir para allá, no podían pagar de su bolsillo porque no tenían pelas. En fin, llegó un momento tan espantoso que me dice, Rosa, por favor, o coge finanzas y comienza a coger el coche. Dice, yo te lo dejo y iré con otro coche de que me presten. Dice, coges el coche y te recorres todas las agrupaciones que puedas y les explicas qué es ser comunista y que no tenemos dinero, que no tenemos el dinero de la luna. Porque hay mucha gente que terminaba diciendo, no, esos tienen dinero que les paga la bus. Pues no. Y entonces, pues claro, hubo un problema enorme y entonces, pues poneros en mi sitio. Dice, el MDM te funciona muy bien. Dice, hay un montón de gente que lo sabe muy bien hacer y gente con mucha sesera. Bueno, dice, puedes, no te van a morir. Dice, no se va a morir el MDM si tú te dejas. Bueno, bien, total, que dice, vale. Y en una reunión, le dije, tengo que terminar aquí, digo, porque tengo un trabajo que me está esperando. Bien, y todo, pues, muy bien, comenzaron a funcionar muy bien, y yo después no sé lo que pasó, pero el MDM se fue a la mierda. Lo acaba de resolver ella. Esa. Es que es verdad, es que fue así. Sí. O sea, fuimos desapareciendo poco a poco, integrándonos en otras organizaciones. Bueno, pero yo tengo mi parte de culpa. Tengo mi parte de culpa. No vale nada, eso de la culpa y la No tienes ninguna culpa. Tú hiciste lo que Yo debías creo hacer. que es un momento, claro, no solamente Rosalía, sino muchas de vosotras y otras componentes del MDM, desaparece, se esfuma el movimiento, pero no se esfuman esas mujeres, claro que no. Eran necesarias y eran llamadas, claro, y era un momento convulso. Yo había dicho de no desvelar el final porque está muy bien seguir todo el recorrido que hace el libro y luego decir esto, donde ha sido tan fuerte, donde ha sido, donde hay un punto y aparte en el que no sigue. A mí era lo que más me llamaba la atención del libro. Probablemente, a lo mejor en mi caso y en el de muchas compañeras del actual MDL, lo hemos hecho al revés. Es decir, yo vengo de una militancia muy activa, donde he tomado muchas responsabilidades y me he dado cuenta que el movimiento democrático de mujeres, las asociaciones de mujeres y el movimiento feminista no es que sea necesario, es que para mí es vital. Porque el hecho de moverme en determinadas organizaciones donde el machismo es diferente, pero es igual. No estamos luchando con lo mismo a lo que os enfrentasteis hace décadas, pero estamos en una situación muy paralela. Por eso decía, quien lea hoy el libro y esté militando o esté en una asociación va a encontrar paralelismos que desgraciadamente yo la primera vez, y no era joven, no tenía 18 años, pero yo la primera vez, y está mi madre aquí, la primera vez que yo llego llorando a mi madre y diciendo esto pasa en el partido,
madre me dice, hostia, es que hace 30 años pasaba lo mismo. Y eso es lo más duro con lo que te puedes encontrar. Y eso es cuando te das cuenta que la militancia de mujeres es básica y es necesaria. Vosotras os difumináis en otras cosas porque era un momento convulso en España en el que hacía falta, claro, las mujeres estaban prácticamente fuera de todo y hacía falta. Y en unos sitios era muy necesario y en otros sitios no hubo una confrontación directa, pero hubo una política de lo que se llama rana cocida. Es decir, no hubo ese tú de aquí te vas, pero fue, bueno, aquí es más necesario, esto tiene que ser así, esto aquí a lo mejor no es el momento de confrontar allí, a lo mejor no tal, y eso es sutil, pero fue así. Pero fue así. Evidentemente, y yo he entendido perfectamente cuando Pilar lo ha explicado, evidentemente la confrontación era con la sociedad, y la sociedad también estaba metida en partidos y en sindicatos y en cosas. O sea, no pasabas la puerta del partido y la sociedad estaba afuera y el partido era otra cosa. No, desgraciadamente no. El hombre nuevo estaba todavía naciendo y estaba también, y en el libro lo dicen anécdotas de, pero ¿cómo que mi mujer? ¿Cómo que tal? ¿Cómo que...? Claro, porque también ellos estaban, había una convulsión también en ese sentido. Y yo he hablado un poco de la situación general. Es curioso esto de que nosotros con las madrileñas también tenemos nuestros más y nuestros menos, hasta el punto de que el MDD de País Valenciano, y por lo que decías tú, el MDD de País Valenciano está registrado jurídicamente, somos independientes, incluso aunque formamos parte del Movimiento Democrático de Mujeres a nivel estatal, pero somos independientes porque cuando nace el Movimiento Democrático de Dones en País Valenciano, nosotros somos desconocedoras prácticamente de nuestras antecesoras. Muchas compañeras militando con nosotras nunca nos habían hablado de esta situación y nos habían hablado del Movimiento Democrático de Mujeres. Y cuando se hace el homenaje, prácticamente paralelamente están haciendo mientras que se hace el homenaje del Movimiento Democrático de Mujeres en País Valenciano, están haciendo el Movimiento Democrático de Dones nuevo. Y claro, nosotros entendíamos que era normal que si nos acabamos de conocer convulsamente diciendo, pero que había antes algo. Y vosotras decíais, pero ¿quién sois vosotras? ¿Y de dónde salís? Claro, es un momento complicado. Claro, yo me quedo con una clave del libro. El libro dice, esa estructura manejan esa estructura del PC. No hubiera podido ser posible ese movimiento sin esa estructura, evidentemente, porque es una estructura increíble en clandestinidad y después, claro, por supuesto, que es lo que también reclamamos nosotras en las organizaciones donde estamos, sea el partido, sea Izquierda Unida, sea otros sitios. Reclamamos que si somos militantes de afiliadas o lo que sea, reclamamos nuestro sitio. Claro que sí, es que es vital, es que no puede ser que sea para unos y para otros la infraestructura no sea. Y ese momento en el que renacemos y vosotros hacéis el homenaje paralelamente, yo personalmente a las compañeras con las que militaba, yo les pedí perdón. En ese momento era secretaria de organización, de mujer, y les pedí perdón. Y yo hablé con el responsable de Madrid y le eché la bronca correspondiente. Le dije, eso que habéis hecho no tiene nombre, es una falta de respeto total. Una falta de respeto que yo vaya a las compañeras a decirles qué es esto, de dónde sale y qué somos nosotros. Me pareció una falta de respeto total. Y compañeras que militan conmigo en mi misma agrupación lo pueden decir, que fue lo primero que hice. Me pareció positivo porque fue perfecto, porque pudimos conocer la historia y creo que el libro luego consolidó todo esto.
Nosotras solamente tenemos, y Rosalía lo sabe, que somos muy pesadas, que solamente tenemos preguntas y más preguntas. Y sí que es verdad que hay un paralelismo total, porque y de la necesidad de que estemos, yo creo que es fundamental que haya asociaciones de mujeres, es fundamental que exista el movimiento democrático de mujeres, y eso no quita para que sigamos siendo mujeres militantes cada una en sus partidos y mujeres militantes cada una en sus sindicatos. Y creo que si esto vuelve a ser tan fuerte como fue entonces, vamos a poder hacer como hicieron entonces, de cambiar y virar a los partidos de izquierdas hacia una situación que en muchas ocasiones se están olvidando. Y creo que en ese sentido es muy importante que el movimiento crezca y que se abra. Y que por supuesto aprendamos de vosotras. Yo creo que muchas gracias, Maite, muchas gracias. Creo que este libro, este encuentro, es empezar a reconocer lo que hubo, lo que existió, porque para nosotras la historia tiene que todavía escribirse y todavía probablemente añadir muchos nombres. Cuando Dones Nacho planteábamos de hacer la segunda parte del movimiento feminista y hacer una exposición sobre la tercera ola aquí en el País Valenciano, nos hemos encontrado con un sectarismo por parte de todos los movimientos feministas en cuanto que ignoraban unas a las otras. Y es muy difícil en estas circunstancias contar una historia verídica, porque realmente coexistieron la pena que me da que coexistieron odiándose o ignorándose. Y quiero decir que cuando escriben la historia del País Valenciano del feminismo, ignoran completamente el movimiento democrático de mujeres. Y les molesta probablemente esa historia de que comenzó, parece ser, su feminismo comenzó con el PSOE y realmente que no fue así. Entonces hay muchas cosas por comentar, por hablar, y muchas gracias por vosotros por estar aquí aguantando y realmente este tema a mí me duele muchísimo, porque cuando empezamos Dones de Chile Benació a hacer trabajo aquí en Izquierda Unida y en el PC, no había ninguna comprensión, ni mucho menos, y había que estar trabajando en solitario. Hacer un MDM Dones Nació era un MDM aquí en Chirivella, porque tenías que hacer afiliadas que no fueran afiliadas, que fueran personas del pueblo que quisieran ver que en el partido ni en Izquierda Unida se quería hablar. Y esto creo que es pues una etapa que dice el libro, y eso todas tenemos que ir pasando esas etapas, rompiendo esos silencios y esos olvidos y para adelante. Y gracias a todas.